Bueno, nos encontramos en esta oportunidad en un nuevo programa de trabajodigno.pe con el abogado Cristian Sánchez Reyes y el economista Fernando Cuadros Luque, quienes van a compartir con nosotros algunas ideas y alcances sobre el libro que acaban de publicar con el sello de Ius Veritas, titulado Derecho y Economía Laboral, Políticas y Regulación de la Última Década. Cristian, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este momento con los lectores de Trabajo Digno. Gracias a ti por la invitación. Hola, Enrique, gracias por la invitación. Gracias a ambos. Y para quienes recién se enteran de esta publicación, estamos con un volumen que reúne 24 artículos de ambos autores que están divididos en 3 capítulos, referidos a temas que consideramos centrales en la discusión sobre la problemática laboral de nuestro país. El primer capítulo está referido al mercado de trabajo. Un segundo capítulo hace referencia al empleo decente y estable y aborda ahí unos subtemas relacionados a la informalidad laboral, a la política de remuneraciones, a la sindicalización laboral. Y finalmente hay un tercer capítulo que aborda las controversias en relación a los regímenes y la legislación laboral en la última década. Es un libro bastante completo, tiene más de 300 páginas y sin duda se va a convertir en un libro de lectura obligatoria para los estudiantes de Derecho, pero también para los investigadores sociales, para los periodistas económicos y para todos los interesados en el tema del trabajo. Yo quería comenzar esta conversación preguntándoles cuál es el hilo conductor de este libro, digamos, teniendo en cuenta que se trata en la gran mayoría de artículos escritos por separado, si bien hay algunos textos de autoría compartida, ¿no? Y considerando que muchas veces en la discusión laboral el derecho y la economía no siempre convergen en cuanto a sus postulados y conclusiones. ¿Cuál sería este eje articulador? ¿Qué hermana los textos que ustedes han compilado? De alguna manera lo señala la presentación que se hace del libro. Hay, si quiere, de una manera coincidente, pero no coordinada, salvo en los textos que se han escrito en una conjunta de diferentes autores. Creo que es una visión distinta desde la perspectiva económica y una visión distinta desde la perspectiva jurídica. Y esa visión distinta o alternativa es una visión también desde ambas disciplinas como una alternativa a los discursos hegemónicos en ambos escenarios, ¿no? En el escenario económico hay un discurso hegemónico y también lo hay en el escenario del derecho, ¿no? El derecho al trabajo, ¿no? Y básicamente ese discurso se reduce a, pues, de alguna manera, reduciéndolo en todo caso a una frase o a una idea sobre la economía y sobre el derecho, de entender los derechos como costos y percibirlos como una suerte de barreras que tienen que ser reducidas y disminuidas para que puedan adaptarse a esa visión económica que haga posible la formalización, que haga viable la protección, las garantías, ¿no? Y es un modelo que me parece que ya desde ambas perspectivas está agotado, ¿no? Y ya luego le cedo la palabra a Fernando y con eso termino. Yo creo que también es bueno decirlo, ¿no? Porque la visión de Fernando y de varios economistas, ¿no? Sin ánimo de encasillarlos en una clasificación, ¿no? Pero hay una corriente pues, institucionalista, ¿no? De ciertos economistas que los problemas complejos, como los problemas vinculados al mercado de trabajo, no los abordan únicamente desde una perspectiva económica, ¿no? Sino son sumamente abiertos, ¿no? A que estos problemas complejos permitan relacionar la economía con otras disciplinas y complementarias, ¿no? ¿No? Porque hay también, en ciertas perspectivas o visiones, un sesgo economicista, pretender resolver problemas complejos únicamente con razones económicas, ¿no? Y termino ahora sí. Hay también una visión, me parece, que compartimos, no escéptica desde un punto de vista moral o ético, ¿no? El positivismo es al derecho como el positivismo también es a otras disciplinas, ¿no?
y el positivismo tiene un rasgo común, ¿no? Su profundo racionalismo, un profundo racionalismo alejado hasta en cierto punto, ¿no?, de las posiciones éticas o las posiciones valorativas o axiológicas, ¿no? Y vemos que Fernando y varios economistas no comparten esa visión, ¿no? No son moralmente éticos, sino más bien que creen de que es necesario afrontar ciertos problemas de las sociedades complejas de nuestros días desde una visión valorativa o axiológica que de alguna manera encarna el derecho, ¿no? Eso sería mi resumen, de alguna manera. Sí, bueno, en lo que a mí respecta, bueno, coincido con Cristian, ¿no? Y creo que los dos tenemos, digamos, un enfoque similar o muy parecido, aún viniendo desde disciplinas distintas, ¿no? Él desde el derecho y yo desde la economía, ¿no? Pero creo que, bueno, desde que nos conocimos en el año 2006, nos dimos cuenta que teníamos un enfoque bastante similar, muy parecido, además que se complementaba, ¿no? Digamos que muchos economistas tienen a veces el problema de que se olvidan de que existe un marco normativo, un marco constitucional, ¿no?, que es el que, digamos, da las pautas, los parámetros para el desarrollo de la política económica, la política socioeconómica. Se olvidan de eso, y bueno, y a veces también hay algunos abogados que se olvidan, pues, que hay temas, digamos, de la realidad que también deben ser tomados en cuenta, ¿no?, a partir de información socioeconómica, estadística, laboral, etc. Creo que en este caso ambos nos hemos complementado bien en ese aspecto. Creo que hemos aprendido uno del otro, ¿no?, desde nuestras respectivas disciplinas, y creo que eso se nota en los artículos que hemos escrito en común, ¿no?, que no son pocos, ¿no?, creo que son 5 en el libro. Y ahí creo que algunos nos decían, ¿no?, a veces uno no se da cuenta quién escribió tal o cual parte, ¿no?, porque creo que se complementan bien nuestras respectivas miradas. Entonces yo creo que este libro, ¿no?, que es una recopilación, ¿no?, de diversos artículos que hemos venido escribiendo de manera conjunta o individual los últimos 12 o 13 años aproximadamente, muestra ello, ¿no? Muestra pues esta especie de simbiosis entre economía y derecho, esta complementariedad entre ambas disciplinas, y creo que eso le da un valor agregado, ¿no? Digamos, la economía potenciada con el reconocimiento como ámbito de actuación del marco constitucional, del marco normativo del país, y además el derecho, pues, potenciado también, ¿no?, desde la abstracción, de los principios jurídicos, eh, a través de, pues, digamos, su representación en el mundo real, ¿no?, vía la presentación de información estadística laboral, como les decía, ¿no? Entonces creo que ese libro refleja, pues, el complemento, ¿no?, que se han dado entre sus respectivos autores, y creo que resulta bastante interesante y llamativo para las personas, ¿no?, que a veces muchos nos acostumbramos, o muchos se acostumbran simplemente a leer de economía pura, o de derecho puro, o de sociología pura, ¿no?, dependiendo de la disciplina de cada uno. Pero acá se va a ver algo distinto que creo que va a ser bastante interesante para el lector, ¿no? Esta simbiosis, como les digo, de ambas disciplinas, esta complementariedad de los enfoques, y, digamos, buscar más bien, ¿no?, digamos, como digo, la complementariedad de dos disciplinas que finalmente son parte de las ciencias sociales en el país, ¿no? Entonces la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, ¿no?, como lo es el derecho, como lo es la sociología, y creo que para poder entender y solucionar la problemática sociolaboral, socioeconómico-laboral del país, es clave que todas estas ciencias sociales actúen de manera conjunta, ¿no? Creo que ahí vamos a lograr dar pasos hacia adelante en el desarrollo del país. Esa sería mi mirada. Sin duda, el volumen que nos presentan es un ejemplo del diálogo interdisciplinar. Como bien han señalado, sus entradas desde el derecho y la economía no pierden de vista lo que debiera ser un objetivo central para el Estado y para la sociedad, que es la búsqueda del bienestar social a través de las políticas públicas de empleo, las políticas laborales. Y este bienestar social solo va a ser posible si es que se logra extender lo más posible el trabajo decente, el trabajo adecuado. En el debate laboral se suele distinguir dos épocas. Se habla de una primera época
de una sobreprotección del trabajador con una legislación que le otorgaba un rol tutelar claro al Estado, que es el periodo de las reformas laborales de Velasco Alvarado, a fines de los años 60, inicio de los 70, y se reconoce también una segunda etapa que se ubica en los años 90 y que se expresa en las reformas laborales que aplicó Alberto Fujimori en el marco de un ajuste estructural de las reformas económicas neoliberales. Ustedes circunscriben la selección de artículos a la última década. Debemos entender que es del 2010 al 2020. ¿Por qué esa, digamos, delimitación? Considerando que ustedes tienen publicaciones que abordan precisamente el periodo de los años 90, publicaciones en la CEPAL sobre las reformas laborales. ¿Por qué ceñirlo a esta etapa? Esta etapa es distinta a la anterior. Digamos, hay un parteaguas que nos ha llevado a hacer esa selección específica de este periodo. Eh, yo creo que el título es un poco arbitrario hasta cierto punto, ¿no? Porque efectivamente, como tú señalas, hay artículos relacionados con decisiones políticas y políticas públicas que tienen una larga data, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los artículos que habla de la política esta de promoción de la actividad exportadora no tradicional basada en el fomento de la contratación temporal, y esa política, bueno, viene desde fines de los 70, ¿no? ¿No? La mayoría de los otros temas son temas que tienen como punto de inicio las reformas laborales de los años 90, inicio de los 90, ¿no? Que ya está próxima a cumplir, a superar los 30 años, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, el título es algo arbitrario, ¿no? En realidad son 10 años de lo que ha escrito Fernando, lo que he escrito yo, pero muchas de esas políticas vienen de las reformas de los 90 y una que otra proviene de fines de los 70, ¿no? Que ha quedado totalmente ya desfasada, ¿no? La propia Constitución del 93 incluso, ¿no? Así que creo que el contenido dice más que el título, o como tú lo puedes apreciar, o los que lo lean, van a poder detectar que hay más, o sea, hay más años de políticas públicas en materia laboral que los que el título del libro señala, ¿no? Sí, ahí me gustaría complementar lo que ha indicado Cristian, en el sentido de que efectivamente, ¿no? En realidad la referencia a la década se refiere sobre todo al periodo, digamos, de elaboración o de publicación de estos artículos, ¿no? Por parte de Cristian y por parte mía. Digamos que son 10 años, un poco más de 10 años, en los cuales hemos venido trabajando y publicando artículos de manera conjunta o de manera individual también, en el ámbito, pues, sociolaboral o socioeconómico laboral, ¿no? Entonces, en realidad, el título creo que quiso hacer énfasis, perdón, en ese aspecto, ¿no? Pero como ha indicado Cristian, en realidad, pues, nosotros tocamos temas estructurales, ¿no? El mercado de trabajo nacional. Hacemos referencia, por ejemplo, al uso desmedido y muchas veces desnaturalizado de los contratos temporales en el país, ¿no? Que es una política que viene desde inicios de los 90. Hacemos referencia también y analizamos el contrato de exportación no tradicional, el tema del ejercicio de derechos colectivos, ¿no? Que se basan sobre todo en una regulación que también se estableció en el año 92 aproximadamente, 91, 92, entre otros aspectos también que tienen, digamos, un inicio anterior a los 10 años en que nosotros hemos empezado a escribir de manera conjunta, ¿no? Por ejemplo, el régimen agrario que se creó en el año 2000, los regímenes MIPE que vienen desde el 2003, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros lo que hacemos es analizar diversas instituciones laborales en cuanto a sus efectos positivos o negativos, ver si eran necesarios o no, si había medidas alternativas, y también, bueno, proponemos un conjunto de políticas o medidas normativas que podrían, digamos, haber tenido mejores resultados sin perjudicar a los trabajadores, ¿no? Y creo que el hilo conductor de este libro va por el lado de que, como te digo, analizamos un conjunto de políticas o medidas normativas en el mundo laboral y de empleo que básicamente lo que han buscado es promover
entre comillas, la formalización laboral en el país, pero a costa de la reducción de derechos laborales, la precarización del empleo en general, ¿no? Entonces, creo que todos los artículos, o la mayoría de ellos, van en esa línea, ¿no? La línea de demostrar que este tipo de medidas de flexibilización laboral, ¿no? Que buscan, pues, fomentar el despido arbitrario, reducción de derechos laborales, etcétera, en realidad no han sido efectivas y no han sido la mejor alternativa que busquen, pues, generar beneficios para ambas partes de la regulación, del mundo laboral, ¿no? Como son las empresas y los trabajadores. Creo que ese podría ser el punto en común del conjunto de artículos que presentamos. Y bueno, nuestra idea era también un poco recoger iniciativas internacionales de otros autores que pues tuvieron la buena idea, creo yo, de sacar publicaciones recopilatorias de diversos artículos que han venido pues publicando a lo largo de todas sus carreras, ¿no? Entonces creo que esa es la lógica un poco del artículo y en eso, del libro, perdón, y en eso nos inspiramos, ¿no? Y creo que tenemos bastante material para ello, ¿no? Incluso hay algunas cosas que se han quedado en el tintero, ¿no? Como el documento de CEPAL al que hacías mención, pero que bueno, ya pues podrán ser seguramente republicados en alguna otra oportunidad. Fernando, precisamente con esta última intervención que haces, mencionas el tema del despido arbitrario. Y quienes estamos familiarizados con el debate laboral, sabemos que en los últimos meses, casi años, el tema de la estabilidad laboral, el despido arbitrario y en particular los supuestos efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional que restituyen el derecho a la reposición en los casos de despidos nulos, reportados o conocidos judicialmente como tales, ha sido un elemento central en el debate laboral. Merece que se discuta este tema como un tema central en el debate laboral, habiendo otros temas que son más abarcativos en términos de los sectores que están involucrados. Pienso, por poner un tema, por ejemplo, el tema de la informalidad laboral. ¿Está bien centrado el debate laboral en nuestro país? ¿Qué opinan? A ver, desde mi punto de vista, como abogado dedicado a los temas laborales, yo creo que varios temas del debate laboral están muy impregnados de todos, ¿no? Y yo siempre he puesto el énfasis en el sesgo economicista, ¿no? O sea, no quiero decir con esto que los problemas complejos no merezcan ser abordados desde una perspectiva también económica, ¿no? También sociológica, también antropológica, también valorativa, axiológica, jurídica, lo que fuere, ¿no? Pero lo que he podido notar es de que hay muchos problemas de las relaciones de trabajo, individuales, colectivas, de las garantías al trabajo asalariado, que están pues sesgados con un criterio netamente económico y a veces no con el mejor criterio económico posible, ¿no? Cuando de lo que se trataría, como lo ha mencionado Fernando, y he coincidido con él, es de que esos problemas complejos merezcan otras visiones, ¿no? O sean complementados necesariamente con otras visiones, con la intención de superar ese sesgo, ¿no? Y es que a veces las ciencias económicas, la disciplina de la economía, proporciona pues elementos de la realidad, ¿no? Elementos de evidencias, ¿no? Pero a veces esas evidencias necesitan también ser contrastadas con un criterio o con herramientas que provienen también de otras disciplinas y sobre todo con disciplinas que están vinculadas a los valores que recoge nuestros ordenamientos constitucionales en el Estado constitucional de Derecho. Y ahí sí pues que esa visión merece un salto mayor, ¿no? Más amplio, ¿no? Sí, bueno, por mi parte, igual, ¿no? Coincido con Cristian. Y bueno, considero que en realidad en el debate laboral hay muchas falacias actualmente, ¿no? Por lo menos desde cierto enfoque, creo que se tiene una mirada que es irreal del mercado de trabajo, de la realidad económica del país en general, o socioeconómica, ¿no? Lo estamos viendo ahora con los efectos de la pandemia del COVID-19, ¿no? Donde somos un desastre como país en materia de gestión de la política pública.
bueno, no es el tema de esta entrevista, ¿no? Pero bueno, pues estas posiciones falaces, absurdas, irreales, fantásticas, entre comillas, llevan pues a este tipo de resultados, ¿no? Eso es un poco lo que Cristian y yo, entre comillas, ¿no? Denunciamos desde un punto de vista técnico, en realidad, ¿no? Porque lamentablemente, pues, hay muchas mentiras, ¿no? En el debate, ¿no? Como este tema que tú mencionabas, de que supuestamente, pues, tenemos un mercado rígido donde es imposible despedir, ¿no? Pero ¿qué rigidez va a haber en un mercado de trabajo formal donde 7 de cada 10 trabajadores privados tienen un contrato temporal? Ahí la indemnización por despido arbitrario se vuelve irrelevante totalmente, ¿no? Y lo hemos visto ahora, donde la mayoría de gente que ha perdido su trabajo ha sido gente que tenía un contrato temporal, donde el empleador simplemente no le renovó el contrato cuando finalizó, ¿no? Entonces ahí hay, por ejemplo, una gran falacia, ¿no? O el mito de los supuestos efectos negativos del incremento del salario mínimo, cuando hemos visto en los últimos años que con sucesivos incrementos de la remuneración mínima, la informalidad laboral se ha seguido reduciendo de manera significativa, se ha incrementado la cobertura del salario mínimo en el país en todo tamaño de empresa. eh, entonces, hay muchos argumentos falaces, digamos, ¿no? Que justamente a nosotros, digamos, nos ha gustado de alguna manera, pues, digamos, contrastarlos en el libro, ¿no? Con una mirada distinta, ¿no? Y además hay que recordar también, pues, que la economía, como el derecho, otras disciplinas, que son ciencias sociales, por ejemplo, tienen distintos enfoques, ¿no? La economía no tiene un único enfoque, no tiene una única mirada, ¿no? Hay diversas miradas, ¿no? Bueno, hay gente pues, que cree que no debería existir el Estado y que, digamos, el mercado debería decidir todo, ¿no? Si hay que pagarle 50 soles mensuales a un trabajador, pues que se le pague, ¿no? Porque es lo que dice el mercado. Pero vemos otros que pensamos distinto, ¿no? En la economía, que creemos que es muy importante la participación del Estado en una economía social de mercado como es la nuestra, ¿no? Es lo que dice nuestra Constitución. Sin embargo, en la práctica tenemos una economía que, digamos, de social no tiene nada, ¿no? O sea, muchos se olvidan que es importante la participación del Estado en la prestación de servicios públicos, en la regulación en general de las actividades económicas, en la fiscalización del cumplimiento de las normas, etcétera, tomando como referencia pues la Constitución. ¿No creen que estamos en una sociedad pues ultraliberal, ¿no? Donde la oferta y demanda pues poder de medios, de herramientas, ¿no? De desarrollo económico? Eso creo que es parte un poco del contenido del libro, ¿no? Dar un enfoque distinto que muestre pues que el mercado y el Estado pueden convivir perfectamente, como pasa en el mundo desarrollado, ¿no? En la mayoría de casos, donde el Estado no se desentiende de su sociedad, de la realidad económica de sus ciudadanos, más bien tiene una intervención fuerte, importante. El Estado peruano es muy pequeño, es enano, en cobertura y en capacidad, y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, el mundo desarrollado tiene un sector público entre 12, 13 y hasta 20% de su PIB ocupada. Acá es 8%, ¿no? Y de mala calidad, lamentablemente, todavía. Entonces, yo creo que más bien hay que fortalecer el Estado para ir hacia una real economía social de mercado, ¿no? Con garantías mínimas para que haya igualdad de oportunidades para todos desde el nacimiento, ¿no? Entonces, ese es un poco el enfoque del libro. Precisamente uno de los principales aportes de esta compilación es que ustedes ofrecen evidencia concreta, datos, digamos, empíricos sobre el desempeño de las variables económicas en el mercado laboral peruano y desbaratan varios de los argumentos sobre los cuales han asentado las políticas laborales y económicas en los últimos 30 años. Eso lo podemos ver claramente y ustedes lo desarrollan en su libro en la Política Nacional de Competitividad y Productividad y, digamos, su plan también de competitividad y productividad. En el debate se suele caricaturizar la posición de quienes pensamos distintos a la ortodoxia neoliberal, señalando que queremos regresar a esquemas de los años 70, a los cuales les atribuyen fracasos y la crisis económica de fines de los 80, a ese modelo de Estado que promovía determinadas actividades económicas y que cumplía un rol tutelar de los derechos sociales y laborales. Acá los tres hemos nacido a fines de los 70, inicio de los 80, así que
No tenemos un pasivo, no hemos sido operadores, ni técnicos, ni políticos de ese periodo, y también nos hemos nutrido de otros paradigmas, ¿no? El paradigma de la globalización ha estado muy presente en nuestra socialización primaria y en nuestra formación académica. Se puede hablar que estamos frente a una nueva mirada del derecho laboral que no calza en los esquemas doctrinales pasados y que más bien presenta una mirada fresca, basada en evidencia, nutrida de lecturas contemporáneas sobre lo que deben ser las relaciones laborales. Estamos en ese momento. Yo podría enumerar varios colegas de nosotros, desde el derecho, la economía, que coinciden con nosotros en nuestros postulados y miradas de la problemática laboral. Nos encontramos en ese momento. Es posible señalar que estamos frente a una corriente generacional en términos del debate laboral, del pensamiento sobre la problemática laboral. Y yo diría que sí, ¿no? Que sí, coincido aquí, que no. Claro, hay una nueva corriente de aproximación a los estudios multidisciplinarios desde una perspectiva distinta, pero claro, no logra trascender a la dimensión de la política, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que faltaría construir, ¿no? Cómo ese discurso llega pues a las instancias de representación política, ¿no? Para que de alguna manera pueda ser acogido por la representación política y expresado en los foros del relacionamiento político, de los estados funcionales, que son los congresos, el poder ejecutivo, ¿no? El acceso al gobierno para que esto se vuelva concreto, porque además esta visión está más relacionada con una visión valorativa, ¿no? De los problemas de nuestra sociedad, ¿no? Y no valorativa desde una moral social aceptada, sino valorativa desde la Constitución, pues, ¿no? Con todas las imperfecciones que pueda tener la Constitución del 93. Sí, bueno, yo creo que hay un grupo, ¿no? de profesionales con una mirada distinta a la hegemónica actualmente, ¿no? En el mundo laboral, de empleo y la seguridad social, en este caso. Pero creo que todavía tenemos muchas debilidades, ¿no? Ahí, sin ánimo de ser pretencioso, ¿no? Creo que, por ejemplo, este tipo de publicaciones, como la que acabamos de sacar Cristian y yo, todavía son una excepción, ¿no? Todavía es que como cada uno ve las cosas desde su mundo, desde el derecho, desde la economía, no nos juntamos. Hablo en general, ¿no? No hablo de casos específicos. O se ve con recelo, digamos, un grupo respecto al otro, ¿no? Entonces yo creo que se debería pensar ya pues en crear una agrupación académica, por ejemplo, multidisciplinaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mundo socioeconómico laboral, en lugar de estar creando pues pequeños grupos, ¿no? Que no tienen finalmente mayor trascendencia, ¿no? Y ahí, como dice Cristian, empezar, ¿no? A buscar tener una posición que se oiga, que se escuche, que llegue a los medios, ¿no? Empezar a abrir espacios, plataformas, para que esta mirada llegue también a la gran mayoría, ¿no? Porque hay mucha gente, pues, que es parte, digamos, de los segmentos socioeconómicos populares del país, que solamente escucha determinado discurso, ¿no? Y que muchas veces también se lo cree, y ya, pues, se piensa o se cree que es capitalista, pues, ¿no? Emprendedora, ¿no? No, se olvida, pues, de su situación de trabajador, en la práctica de trabajador que no ha podido encontrar un empleo formal y que se ha obligado a trabajar de manera informal para un empleador o de manera independiente, de manera precaria, ¿no? En la mayoría de casos. Entonces creo que hay que empezar a desarrollar esa conciencia. Nos corresponde a nosotros, ¿no? A los profesionales metidos en este tema, hacerlo con la mayor fuerza posible y de la mejor manera posible, ¿no? Porque claro, en el otro grupo, digamos, con esa otra mirada que es la que ha predominado, hay una mayor llegada pues, a medios masivos de comunicación, etcétera, ¿no? Y todo el día te machacan con las falacias que digo, ¿no? Con las falacias que nada tienen que ver con la realidad laboral del país. Entonces, esa sería mi mirada al respecto. Es cierto, digamos, lo dice Javier Ness en la presentación, hay una suerte de hegemonía en los términos en que se discute el problema laboral de nuestro país, y una gran disputa que tenemos que hacer es en el ámbito de los sentidos comunes, de cómo es que entendemos y valoramos el trabajo en nuestro país,
qué lugar le asignamos dentro del conjunto de políticas públicas, porque ambos han sido funcionarios del más alto nivel en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y saben en carne propia las limitaciones que tiene el Ministerio para poder operar y ejercer ese rol tutelar que les corresponde. Realmente, ciertamente esta coyuntura de la pandemia global y el coronavirus ha puesto algunas urgencias en nuestro país, en particular en el campo laboral. El tema de la seguridad y salud ocupacional va a ocupar sin duda un lugar prioritario. Pero pensando hacia adelante, ¿cuál debiera ser la agenda del país y de qué manera el volumen de artículos que nos ofrecen con esta publicación pueden ayudar a definir mejor los objetivos y los medios para alcanzarlos en los próximos 10, 20 años? Y, a ver, yo lo que he podido ver en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Es, por un lado, un debate que se ha centrado, y no está mal que se centre, ¿no? Porque de los problemas graves es el sistema de salud, ¿no? Pero no he visto el similar interés o un interés simétrico en otro grave problema que expresa, como ya lo señaló Fernando, expresa de alguna manera la grave situación en la que se encuentra el empleo, ¿no? Y que tiene sus raíces en todas aquellas políticas predominantes y esas visiones predominantes y hegemónicas que siguieron el país desde los años 90, de la última gran reforma laboral en materia individual, en materia colectiva, en materia de los sistemas de protección social para los trabajadores, ¿no? Entonces, si eso le sumamos que las visiones económicas también preponderantes y hegemónicas, desde esa década inicial, los primeros años de los 90, hasta la fecha, ha sido un modelo basado en satisfacer la demanda externa de productos primarios exportadores, ¿no? Todo ese contexto explica de alguna forma lo que estamos viviendo el día de hoy ante esta grave situación de emergencia sanitaria, ¿no? Y lo mismo hubiera sucedido si venía un terremoto, si venía un desastre natural, hubiera sido lo mismo, los mismos resultados creo que hubiéramos podido ver, ¿no? Entonces, yo no he visto en el discurso político, en el discurso de la esfera pública, el mismo interés por afrontar de manera seria y decidida una reforma laboral, una reforma de la seguridad social, salvo pues este debate de las pensiones, que es un viejo debate también, como es también un viejo debate el tema de la Ley General de Trabajo, las reformas laborales, pero no veo el mismo entusiasmo con el que se quiere abordar la necesaria reforma de la salud. Y eso es un problema, porque me temo que esa agenda puede quedar postergada y ya no será pues una pandemia, esperemos, ¿no? Pero de repente podrá ser otro tipo de desastre natural, no lo sé, pero seguir postergando esta discusión, este debate, y los cambios que se requieren en este espacio, sería pues una necedad y enfrentarnos a escenarios más complejos y más pesimistas, ¿no? ¿Cuál sería la agenda, Fernando, digamos, que debería asumir el gobierno, sobre todo el gobierno entrante, si hay de esta transición en 2021? Sí, bueno, la pandemia, ¿no? Ha sido, digamos, la muestra para todos de la realidad socioeconómica laboral del país, ¿no? Hemos visto que hay dos mundos, el mundo formal y el mundo informal, donde uno puede ser más precario que el otro, pero los dos terminan, digamos, siendo de alguna manera lugares donde se incumple en esencia la regulación laboral, ¿no? Incluso una regulación laboral poco protectora como la peruana, ¿no? Creo que esto es claro, ¿no? La gente pues, del sector formal, eh, mucha de ellas se ha quedado desprotegida. Hablamos de 600.000 personas que ya sea por pérdida de empleo o por suspensión perfecta de labores se ha quedado sin ingresos laborales, formales, ¿no? Y 600.000 personas que han tenido que salir a la calle, ¿no? Si no, ¿de qué viven? Los fondos de CTS ya se los gastaron hace tiempo, ¿no? Y son exiguos, además. Igual el tema, pues, de los fondos previsionales. Entonces, por un lado eso, por el lado del mundo informal, peor, ¿no? Gente que ni bien comenzó la cuarentena se quedó sin empleo, sin ingresos. Gente que laboraba pues día a día, en un empleo asalariado informal o como independiente, y que depende de sus ingresos diarios para sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es la realidad laboral del país.
No es la realidad de la rigidez, donde a mí no me tocan el impuesto de trabajo, esa no es. Esa fantasía solo existe en el mundo de ciertas mentes distorsionadas, que académicas no tienen nada, ¿no? Entonces la agenda del país tiene que ir hacia una reforma laboral y social, una reforma socioeconómica, laboral integral, creo yo, ¿no? Que vaya pues en la línea de realmente pues tener una educación pública de calidad, ¿no? Educación de calidad en el país y de salud pública de calidad. Ya vimos pues que el sistema de salud pública ha hecho agua, ¿no? Y ya vemos cómo la salud privada se ha hecho un festín con la necesidad de muchas personas. Ahora veía un reportaje que nos mostraba que una persona que estuvo con COVID, donde no la recibieron en las entidades públicas de salud, tuvo que ir a una clínica privada y ha acabado debiendo más de $500,000 a la clínica, que bueno, logró curarse, pero eso le ha costado, ¿no? $500,000. O sea, el costo de un departamento, parte de un departamento, ¿no? Dependiendo de la zona. Entonces, esos son los factores a tratar y en el mundo laboral pues se requiere, como te decía, una reforma integral que busque reequilibrar sobre todo el poder de negociación entre empresas y trabajadores, ¿no? Para que ambos pues puedan beneficiarse de las mejoras económicas en el país y pensar pues ya en una política económica creo yo, de diversificación productiva, ¿no? No podemos seguir dependiendo pues de la venta de minerales para vivir, ¿no? Y dependiendo del mercado externo. Tenemos que ir hacia una economía mucho más diversificada que nos permita desarrollar un mercado interno con alto poder adquisitivo que pueda sobrellevar pues crisis externas como esta, ¿no? Que son crisis mundiales, ¿no? Entonces, hacia eso debemos seguir y debemos pues pensar que el objetivo en el país es tener pues empleos de calidad, con ingresos suficientes, y donde todos tengan igualdad de oportunidades desde el nacimiento, incluso desde antes del nacimiento, ¿no? Desde que los seres humanos estamos en el vientre materno. Ese debería ser, creo que, el camino a seguir como parte de la agenda de desarrollo del país, ¿no? Ya esta fantasía de 30 años de que somos los mejores en macroeconomía ya se acabó, ¿no? Esperemos que se acabe con esta pandemia. Los indicadores macro son muy buenos, son clave ser ordenados, es clave ser ordenado en el país, eso está muy bien, pero no son suficientes. Es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de cualquier país. Lamentablemente esta crisis que nos está tocando vivir nos pone nuevamente, porque no es un tema nuevo, pero sí nos vuelve a refregar en la cara nuestras grandes limitaciones en términos de desarrollo social, desarrollo humano, donde hay responsabilidades claras en los actores. Fernando, Cristian, yo les quiero agradecer este tiempo y esta deferencia que han tenido con Trabajo Digno para darnos algunos alcances de un volumen sobre el cual podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero que esperamos que sus lectores y lectoras puedan disfrutarlo en un corto plazo. Entiendo que va a estar en librerías y desde el blog estaremos informando de su puesta en venta para que lo puedan adquirir. Gracias nuevamente y que tengan unas buenas tardes, un buen fin de semana. Sí, gracias, Quique. Solo para precisar nomás sobre el tema del libro, aprovechando el espacio que nos das, ya está en preventa, por si acaso, está, bueno, a 50 soles y lo pueden encontrar en un enlace del Facebook de la Asociación Iuset Veritas, perdón, de la Universidad Católica del Perú, ¿no? Entonces, ahí ya pueden ir haciendo sus compras los interesados. Muchas gracias. Altamente recomendable. Gracias. Gracias, gracias, Kiki. Buenas tardes. Gracias.